Hola, muy buenos días. Hoy es 6 de agosto de 2026. Vamos con el análisis diario con el día de hoy. Vamos, como siempre, a empezar por el Nasdaq. Vamos a ver qué noticias pueden impactar hoy tanto el Nasdaq, el S&P 500 y el oro, así como el Bitcoin y estos activos. Bueno, la noticia que me llama más la atención hoy no es una noticia en el sentido estricto de la palabra, sino es una noticia institucional, pero con un fondo. Entonces, ¿cuál es ese fondo? El Wall Street Journal informa que el presidente Trump está manteniendo una comunicación directa y frecuente con el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. Y el problema con esto es que rompe con el precedente histórico tradicional de la Casa Blanca de guardar ciertas distancias con la Fed precisamente para proteger su independencia. ¿Y esto por qué nos influye a nosotros como traders? Bueno, porque el mercado no solo pone precio a los datos económicos, sino también pone precio a la credibilidad de las instituciones. Si el mercado empieza a percibir que la política monetaria puede estar influenciada políticamente, hay dos posibles lecturas para esto. Por un lado, a corto plazo, un Fed share más cercano a Trump podría traducirse en expectativas de una política más laxa, y esto por ende es mucho más positivo para los activos de riesgo y para la bolsa americana, sobre todo para las tecnológicas, porque bajan los tipos de interés. Pero por otro lado, si esa percepción de politización se instala, puede generar dudas sobre si la Fed seguirá siendo igual de firme controlando la inflación a largo plazo. Y eso, paradójicamente, puede presionar al alza los yields. Y por eso el mercado exige más prima por el riesgo de una Fed menos independiente. Entonces, si por un lado es positivo, está cerca de la Fed, a corto plazo podríamos ver un aumento bueno, más bien dicho, una subida en los activos de riesgo como puede ser la bolsa americana, sobre todo en el Nasdaq. Por el contraparte, podría haber una cierta politización y por ende los yields y el oro se vería afectado de manera positiva y los activos de riesgo como puede ser en este caso la bolsa americana se vería afectada sobre todo el, el Nasdaq. Entonces, es una cadena interesante. Politización de la Fed, dudas sobre la credibilidad, credibilidad antiinflacionaria, posible presión sobre el yields largos, y eso pesa más sobre el Nasdaq que sobre el S&P 500. Vale, y esto nos lleva a cómo está el mercado del día de hoy. Bueno, hoy vemos que esto se ve reflejado en los futuros del S&P 500 y el Dow, cotizando ligeramente positivo, pero el Nasdaq está cayendo. Está yendo dentro de lo que cabe, porque si nos vamos un poco a él, pues bueno, sí está cayendo un poco más. Sí, está cayendo, pero dentro de lo que cabe está bastante parecido. También tener en cuenta que en el movimiento que ha hecho ahora mismo, tanto el Nasdaq como el S&P 500 se extendió muchísimo más, en cambio el Nasdaq no. Y esto se ve reflejado por noticias de algunas empresas. Y para hoy, ¿qué tenemos sobre ese tema? Bueno, hoy tenemos muchas empresas que dan resultados, como pueden ser Monster, Airbnb, Warner Bros. A ver cuál más tengo por aquí. AIG, Microchip, Foxcorp, AIB, Ralph Lauren. Bueno, hay varias que dan Akamai, entre otras. Esas son las más interesantes. Y para el calendario económico, hoy solo tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Entonces, con este panorama podríamos esperar que ciertamente los activos como el Nasdaq y el S&P 500 tengan un movimiento un poco más lateralizado o un poquito bajistas. Entonces, también hay que tener otra cosa muy, muy en cuenta, y ahí vamos a llegar ahora, que es el par yen-dólar. ¿Por qué hay que estar pendiente del dólar estadounidense, del dólar yen? Bueno, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, está teniendo consecuencias no intencionadas en los mercados. Esto es algo que como traders no podemos ignorar, porque cualquier movimiento brusco en el trendo, en el carry, o sea, en el par dólar-yen o en el yen-dólar, históricamente ha estado detrás de correcciones fuertes en activos de riesgo, sobre todo
en el Nasdaq. Así que esto lo dejo como un catalizador a vigilar de cerca los próximos días. ¿Qué quiere decir esto en español? Si el yen cae fuertemente, el par dólar-yen, veremos caídas muy fuertes en el Nasdaq. También en el S&P 500, pero sobre todo en el Nasdaq. Y por último, se reconfirma que la guerra con Irán sigue siendo un tema que el propio Trump eh, está siguiendo muy de cerca por su impacto económico. No es una escalada nueva, pero sí nos recuerda que el foco geopolítico en Oriente Medio sigue abierto. Y esto nos lleva a que el oro esté ciertamente un poco más alcista. Como podemos ver, el oro actualmente ha roto esta barrera psicológica de los 4.200 y sigue subiendo. Vamos a ver hasta dónde nos va a llevar, pero de momento tiene muy buena pinta. Para mí el día de hoy es claramente alcista para el oro, pero bueno, vamos a verlo un poquito más. Entonces, para el SP 500 tengo una postura neutral, así como acabo de decir, con un ligero sesgo positivo, apoyado por la posible relación monetaria, pero sin ignorar el ruido institucional de fondo. Para el Nasdaq, como vengo diciendo, tengo un poco más de cautela. Los futuros ya lo están diciendo, que pueden venirse unos pequeños retrocesos por la combinación de posibles yields al alza más el riesgo del yen. Aquí pues me hace ser un poco más conservador, la verdad. Y por último, para el oro, mi sesgo es claramente alcista. Tenemos dos ingredientes clásicos del refugio: dudas sobre la independencia de la Fed y presión geopolítica. Entonces, como siempre, la noticia nos da el contexto, pero el precio nos da la confirmación. Hoy hay que vigilar tres cosas: la reacción de los yields a largo plazo, el comportamiento del yen, cualquier actividad antes de entrar en SP 500 o en el Nasdaq, hay que vigilar cómo está el yen. Y por último, si el Nasdaq confirma estabilidad relativa frente al SP 500 a lo largo de la sesión. Si esos tres elementos se alinean, el escenario se vuelve mucho más claro para operar. Entonces, básicamente, para el Nasdaq y el SP 500 mantengo mi visualización sobre este nivel de precio, más o menos. Podría caer hoy hasta aquí. Vamos a ver si el precio lo confirma. De llegar ahí, pues habría que ver si me posicionaría aquí mismo o un poco más arriba. Estos son las dos. Hoy lo voy a delatar un poco más porque me estoy apoyando sobre todo en los pivots de hoy. Pero si me apoyo en los pivots de ayer, vamos a verlos, podría ser más o menos a esta altura. Claro está, dependiendo de qué tanto caiga la bolsa. Entonces, de momento nos mantenemos aquí y ver qué sucede. Y igual por el SP 500, que hoy la verdad es que los pivots están más comprimidos que ayer, entonces vamos a ver cómo se comportan. Pero yo sigo esperando más o menos la misma zona, ya que es ahí donde se está generando la liquidez, como podemos ver aquí. Entonces, eso es lo que hay que estar pendientes. Bolsa, hay que estar muy pendiente de los catalizadores, el yields y el par dólar yen. Además de eso, ver cómo el Nasdaq se comporta respecto al SP 500. Si hay una disparidad muy grande, podríamos ver que hay, sobre todo en el Nasdaq. El oro es alcista, no sé si va a subir hoy mismo, pero es sesgo alcista en general, sin más. El Dixie también nos confirma esto, dando una caída un poco más fuerte, sin recuperación aparente. Y por último, no hemos visto el VIX, que el VIX está en zona, está subiendo un poco, hay que también estar pendiente del VIX. Y por último, el Bitcoin. Bueno, Bitcoin una vez más, como siempre decimos, hasta que no rompa los 70.000, no lo vemos ni lo tocamos. O baja totalmente a los 60.000 de nuevo, a los 59.000, o se dispara a los 70.000 y ahí podemos volver a hablar sobre el, el Bitcoin. Así que nada, eso sería todo por hoy. Espero que tengáis un muy buen día y ya nos vemos en la próxima.